Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? De Soledad. Wow. Avanti. Tranquis, pasar. ¿Qué hice vos? Pues nada, queríamos que nos cuentes un poquito lo que haces, ¿no? 10 minutitos, que nos cuentes un poco lo que haces y también cómo funcionáis aquí en el espacio y ese tipo de cosas un poco. Sí. Y pues muchísimas gracias por habernos permitido venir. Pues nada, nosotras llevamos aquí 8 años y todos que antes subía pensándolo, digo, ¿cuántos años llevamos aquí? Y nada, llevamos 8 años aquí. Empezamos, bueno, yo fui la primera en empezar en este taller. Este taller se configuraba más como taller de artistas y tenía muchas paredes. Paredes por aquí. A mí es una cosa que me gusta contarlo porque luego se ha desconfigurado totalmente por la gente que habitábamos este lugar, que queríamos que fuese otra cosa o de una manera más compartida, ¿no? Entonces había una pared por aquí, otra por ahí, había como 10 artistas y cada uno su cubículo, su movida de lo que hacían y ya está. El caso es que en el 2013 nosotras salimos del máster de cerámica y hay veces que es muy complicado emprender. Sales de la uni, tienes unos medios, unas infraestructuras que para hacer los procesos que tú haces es muy complicado con unos costes económicos muy elevados, ¿no? Entonces decidimos que nos fuimos quedando gente que queríamos compartir el mismo espacio y se fue otro, ampliábamos. Se fue otro, ampliábamos un poquito más, ¿no? Y justo también llegaron las compañeras de Palo Palú. Ellas también hicieron lo mismo que nosotras y nos fuimos quedando en compañía, las unas con las otras. Y ahora estamos, pues por una parte, lo que es, estoy yo junto con Marta, que tenemos una asociación de cerámica, y Palo Palú, que es una empresa de juguetes de madera, que lo producen aquí todo localmente, y hacen juguetes, objetos de decoración, etc. Entonces, bueno, pues nos hemos ido adaptando un poco también a los medios, a las necesidades. Cada una de las que comprendemos la asociación nos dedicamos a una cosa. Yo me dedicaba más al arte y Marta, mi socia, más a la restauración, sobre todo a la restauración cerámica, y la tercera en discordia, Silvia, que tampoco no viene mucho, pero también es de la asociación, más a la serigrafía, la ilustración y cómo aplicarla en la cerámica. Entonces, bueno, pues este es el espacio que habitamos, nos llevamos muy bien, o sea, por ejemplo, que la madera sea compatible con la cerámica, ¿no? Esos procesos, porque la cerámica, si lo veis, nuestra zona está como todo muy limpio, porque la cerámica nos exige unos procesos de que a nada, si no, se contamina, se joden las piezas y luego se revientan en el horno. Entonces tenemos siempre todas las mesas como muy impolutitas y todo para poder trabajar bien. Entonces nada, esto es la zona de trabajo, por ahí tenemos la zona de amasado, tenemos el torno de cerámica, los barros que solemos trabajar, ¿vale? Y por aquí los hornos para los que a lo mejor no hayáis visto nunca cómo es un horno de cerámica. Preguntad, ¿eh? O sea, que yo si no me pongo a hablar y os cuento. Entonces, ahora mismo en la actualidad, nosotras estamos, pues de cara a la cuarentena, vosotros ya lo sabéis, ¿no? La gente ha necesitado una demanda muy grande de hacer cosas con las manos y producir y saber hacer. Entonces, ahora mismo estamos dando un mogollón de talleres y muchísimas clases y luego nos deja, pues, poquito tiempo para, por lo menos a mí personalmente, para la producción artística. Pero bueno. Y yo trabajo en la cerámica desde la tecnología. A mí me parece que la cerámica es un material hipertecnológico, pero desde lo más primitivo, y trabajo con la cerámica y la tecnología fusionándola y generando que genere interacciones con el espectador. Os he sacado alguna cosilla para que veáis. Esta es una serie que estuve haciendo hace un tiempo, que son como litofanías cerámicas. No sé si os habréis fijado muchas veces que en las vajillas que tenemos en casa, en las de porcelana bonchina, cuando se ponen a la luz, se quedan translúcidas y te deja ver como el alma de las piezas. Pues con procesos de cortadora láser y de investigación, pues estuve haciendo lo mismo, porque estas, si las ponemos a la luz, pues se quedan como medio transparentes. Entonces jugaba con las... Bueno, ahí se ve. Ahí sí, ¿ves?
Entonces jugaba con eso de, al final, de verlas de la manera invertida, ¿vale? Y ponerles luces por la parte interior para que pudieses ver las piezas, ¿no? Pero me gusta ese rollo de jugar un poco con el trampantojo de la vista, lo que creemos que es de una cosa, pero al final es de otra, muy, muy diferente. Y nada, y esta serie la hice que son de planos de la ciudad de Bilbao y de cómo ha cambiado y ha evolucionado de esa sociedad industrial a esa sociedad principalmente de turismo, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, esta aquí toda la estoy restaurando porque, bueno, pues la cerámica es muy frágil y hay que asumir la fragilidad y que rompa, pues hay que curarla y sanarla de otras maneras. Y como tengo a Marta, que es maravillosa en restauración, pues la estamos restaurando con pan de oro. Porque estas son unas piezas que, bueno, son el mapa del mar Mediterráneo, ¿vale? Estas son las pruebas que hice con la fresadora CNC, porque trabajo todos los mapas en digital y luego la cerámica la podemos trabajar de muchas maneras y esta es por moldes en este caso, ¿no? Entonces estos son todo el mapa barométrico del Mediterráneo. Al positivarlo se nos queda así. Y esta es una pieza que, bueno, la cerámica he estado trabajando en una investigación de cómo generar conductividad cerámica, porque hay diferentes placas de Arduino que si tú tocas una cosa se convierte en sonido. Entonces esta es una pieza que tiene diferentes paisajes sonoros del Mediterráneo, entonces vas tocándola y tú activándola con tus manos. Una pieza bastante grande, que no os la iba a sacar porque es una locura, lo siento, pero bueno. Entonces eso, experimento, el sonido, luz, olfato, un poco todas esas sensibilidades, ¿no? Para no solamente lo visual, sino a través de la cerámica, que a mí me parece el elemento tierra, ese suelo que pisamos, ¿no? De cómo generar diferentes tipos de relaciones. Y nada, Pues muchísimas gracias. Y nos vamos a ir a visitar a Eugenia, que nos está esperando. Muy bien, Nos vamos a ver. Y lo dicho, muchísimas gracias. Nada.